Saludos cordiales, queridos amigos de Radio María y seguidores de Armando Lío. Es un placer poder estar aquí con vosotros ya en este término casi de la Cuaresma en un nuevo programa especial para nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos a una invitada muy especial que además le tenemos un cariño enorme porque está prácticamente, podemos decir, desde los inicios con nosotros. La conoceremos un poquito más en profundidad, cosa que no hemos hecho todavía aquí en este programa de Armando Lío. Y por ello también queremos realizar pues este preprograma, como sabéis que nos gusta llamarlo, de cara al próximo domingo. Así que antes de comenzar, como siempre, nos ponemos en las manos de la Virgen. María orienta nuestra lección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba, para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Cintia García Egea, ¿qué decir de ella? ¿Por dónde empezar a presentar? Nosotros aquí en Armando Lío siempre hacemos lo mismo. Le preguntamos a nuestros invitados que ellos mismos se definan. ¿Quién dirías tú que es Cintia García? Bueno, hola Fran, un saludo a todos los que nos están viendo, escuchando. Cintia García es una hermana, una hija de Dios y una amiga, espero, ¿no? Y yo creo que me defino así, no puedo aplicar otra etiqueta. Si tenemos que hacer un repaso un poco por la historia de salvación que el Señor ha hecho contigo durante toda tu vida, habrá que empezar por una infancia, entiendo, en Cartagena. En Cartagena, una infancia feliz, Fran, con mi familia, mis abuelos, estudiando pues en Carmelitas, Santa Joaquina de Vedruna, y después en el instituto, porque a mis padres les gustaba la educación pública. Y bueno, pues ahí hay también cambios que afectan en nuestra fe, ¿verdad? Porque pasas de un colegio católico a un instituto en una edad difícil. Todo esto influye en nuestra vida. Mi familia me educó con valores cristianos, pero no vivía la fe. No asistíamos a misa, no recibíamos los sacramentos. Y eso se nota, desgraciadamente se nota. Vamos a detenernos un segundo en la parte que más nos gusta siempre de nuestros invitados y que a lo mejor puede ayudar más, ¿no? ¿Cómo es la juventud de Cintia? Pues muy normal, pero más en el mundo, pues con la moda, con los chicos, que tampoco es que entrábamos y salíamos, y nos reuníamos ahí, hay una calle que está muy cerquita del instituto, y lo pasábamos bien, pues jugábamos, no sé, nos tomábamos una cerveza allí con unas patatas fritas que se tomaba en la época. Cosas muy sencillas, íbamos a la playa, al cine, pero bueno, nos encontrábamos bien de salud la mayoría y estábamos felices. Otro tiempo, sin lugar a duda, pero que no difiere tanto al final de los tiempos actuales. Le puedes añadir tecnología, le puedes añadir circunstancias sociales diferentes, políticas, lo que tú quieras, ¿no? Pero en el fondo yo creo que el espíritu de la juventud no cambia tanto de un tiempo para otro, ¿o sí? Yo pienso que sí, porque la tecnología ha cambiado mucho a la persona. Nosotros no pasábamos tiempo con las pantallas. Cuando alguien te quería llamar a casa, algún chico tenía que llamar al teléfono fijo y lo cogía tu madre, lo cogía tu padre, y eso era valiente, ¿no? Y al no estar con las pantallas jugábamos en la calle y pasábamos tiempo pues con los amigos y con las amigas. Y luego también, pues ahora, como está todo muy hipersexualizado, ¿no? Pues yo sí noto un cambio muy grande. Nosotros éramos como más limpios en ese sentido. No te gustaba un chico, te gustaba una chica, pero era todo más natural. ¿Tienes la gracia, la dicha de poder acceder a la universidad? Uh-huh. Estudié económicas en Murcia y me gustó mucho la experiencia, pero ahí ya empezó la responsabilidad. Hasta entonces había vivido un poquito de las rentas, tenía buena cabecita, pero en la universidad había que estudiar. Y comienzan los sacrificios de tu tiempo. Y bueno, pues si quieres estudiar también inglés, si quieres formarte un poco más, si quieres asistir a algún evento interesante, comienza esa lucha un poco entre querer pasártelo bien, asistir a un concierto, hacer no sé qué, y al mismo tiempo tener que estudiar. Y hay muchas renuncias. Y avanzando un poquito más en el tiempo, pues entras a trabajar, ¿no? Y prácticamente pues eso es lo que lleva tu día a día, o a lo que dedicas tu tiempo. Sí, comienzo a trabajar en banca, me dieron una oportunidad, incluso antes de terminar la carrera,
y doy gracias, eran unos contratos que entonces se hacían muy pobres, les llamaban contratos basura, pero que te podías quedar fijo, y esos 3 años así contratada pues me ayudaron mucho, aprendí mucho, pero también sacrificada. Fran, sí, había que trabajar y había que dedicar tiempo y había que levantarse temprano y terminar la carrera que no había terminado. Y son años en los que, bueno, pues tú te encuentras muy bien, pero no haces todo lo que quieres, sino lo que tienes que hacer, ¿no? Y bueno, pues es un trabajo en el que he sido feliz 20 años. Al final cogí puestos de responsabilidad y todo. Toda una vida dedicada, sin lugar a duda. Es importante, hagamos un rebobinado rápido en este sentido para destacar 2 cositas que ya nos has dicho, ¿no? Uno, que en principio vivías con la época que te había tocado, en la situación que te había tocado, ¿no? Pero remarcar, quizá importante, ¿no?, que tus padres no son especialmente practicantes, ¿no? En consecuencia, pues te acercas a los sacramentos, a excepción del sacramento de la confirmación, que creo que es un poco también lo que te da pie a tener un encuentro también un poco más en profundidad con Dios una vez que Él se topa contigo. Exactamente, ¿verdad? Los amigos influyen mucho en lo que hacemos en la vida, porque mi hermano con los mismos padres sí se confirmó, porque sus amigos se confirmaron. Como mis amigos no se confirmaron, no vivían la fe, pues yo nada, es que no sabía ni lo que era ese sacramento. Y estando ya en el banco, en puesto de responsabilidad y salía muy tarde de trabajar, pues yo recuerdo que un amigo me habló de la confirmación, me dijo, tú estás con el traje de comunión todavía espiritualmente hablando, porque nos reconocemos espirituales, pero la vida espiritual hay que cuidarla, porque puedes estar ciego espiritualmente, estar un poquito atrofiado, ¿no? O que se te ha quedado el traje corto. Y a mí este amigo me retó y yo asumí el reto y dije, oye, yo me voy a confirmar, no vaya a ser que tenga razón. Me apunté a catequesis de adultos y fue una experiencia para mí pues inolvidable, porque te acercas al sacramento de la reconciliación, ¿no? Te confiesas con el sacerdote. Y esto te cambia la vida y te encuentras con la misericordia de Dios. Y empiezas a ver, recibes la Eucaristía, y empiezas a enamorarte del sacramento. No digo que todo el mundo lo haga, yo me enamoré de la Eucaristía. Empiezas a estudiar sobre la vida de Jesús y te das cuenta que Jesucristo existió. La gente puede pensar que es Dios o que no lo es, pero Jesucristo existió. Y esa unión que tenía con el Padre, y ese ejemplo de obediencia, y esas profecías, esos profetas que habían dicho cosas que se han cumplido, ¿no? ¿Quién eres para mí, Señor? Pues al final descubres que es tu Señor y que es tu Rey. Y yo, no fue así tan de golpe, pero sí que me fue tocando muchísimo. Son muchos años ya, queridos oyentes, de conocer a Cintia García. Yo sé que este tiempo, en cierto modo, te tiene que traer unos recuerdos maravillosos, ¿no? Este tiempo de final de Cuaresma, camino ya de entrar en Semana Santa, porque es precisamente justo en este tiempo cuando el Señor, hay conversiones que son más despacito o que son más graduales, la tuya fue de golpe prácticamente. La mía fue lenta durante un tiempo, el tiempo de la confirmación. Después vi un acontecimiento que fue doloroso y la Cuaresma del año 2014 yo estoy tentada de una manera que no sabría explicar, pero para las personas que me escuchen, yo tenía incluso como imagen de las tentaciones de Jesús en el desierto y yo no lo buscaba y era mi propio sufrimiento. Un amigo vino a ayudarme, me tendió esa mano que tendemos tantas veces en nombre del Señor ahora. Yo también tienen aquí mi mano, ¿no?, para intentar ayudar a otros. Y me acercó a la iglesia y era el Viernes de Dolores. Comenzaba la Semana Santa y ese día recuerdo que me confesé y se me quitó tanto nerviosismo que yo tenía. Como el Señor nos va dando la gracia cuando tienes el corazón mal, cuando tienes esas ansiedades, esos nerviosismos. Si vas con 2 actitudes que yo he visto, la confianza en que verdaderamente el Señor lo puede hacer y la humildad. Es muy importante darle ese voto al Señor, ¿no? Hacer ese acto de yo creo, ¿no? Como cuando vas a comulgar y te dicen el cuerpo de Cristo y tú dices amén, sí, ¿no? Tienes que hacer ese acto de fe. Yo lo hice, vivimos la Santa Misa, hicimos un Vía Crucis y a partir de esa noche comenzó a cambiar mi vida. La verdad que sí, entramos en la Semana Santa
Y el martes santo pues me encontré con el Señor en la Catedral de Murcia durante la Santa Misa en una consagración eucarística. Cuando el sacerdote impuso las manos sobre las especies del pan y el vino, pues lo último que me podía yo imaginar es que el Señor iba a tener a bien señalarme de esa manera, ¿no? Como dice el Salmo, Señor, me has llamado portentosamente, porque yo recibí una fuerza del altar mayor que invadió mi pecho, que inclinó mi cabeza, y yo dije, Señor, eres tú, no podía ser nadie más, y lloré muchísimo. Y bueno, incluso cuando iba a comulgar, el Señor me volvió a bajar la cabeza, sin duda ninguna, de que hasta tal punto que yo decía, Señor, si no me levantas la cabeza no voy a poder comulgar, o sea, porque esto fue muy fuerte. Yo lo digo aquí de una manera que nunca será como yo lo viví. Fue en el año 2014 y a mí estas fechas, pues como bien dice Fran, me tocan muchísimo, ¿no? Porque Dios se acerca ese día, quiero volver a sentarme en aquel banco, quiero profundizar en mi unión con Jesús, quiero entender lo que es la Cuaresma, quiero entender mejor lo que es la Semana Santa, quiero quererlo, ¿no? Quiero responder a lo que me ha dado, pero no se puede, o sea, porque el Señor es excesivo en todo, ¿no? Su amor no tiene límites. Y no quieres que te quite la paz algo tan grande porque te excede, ¿no? Entonces, al final aprendes a que la solución está al contrario, en ser muy pequeño, en ser muy pequeñito y en dejar a Dios ser Dios. Y no tener ni idea, pero estar hoy aquí, confiar que Dios quiere esto y que Dios quiere lo otro. Y tú eres, pues nada, una hija de Dios más que ha recibido una gracia que no era para ella sola. Siempre decimos que el Señor habla en nuestra historia, ¿no? Unas veces más claro, otras veces igual de claro, pero quizás nosotros estamos menos dados a escuchar lo que nos está diciendo, ¿no? Pero en este caso, sin lugar a duda, un mensaje profundo fue la Eucaristía está el eje de tu día a día, ¿no? La Eucaristía es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Y estas dos últimas se habla menos y yo siempre digo, pensad que es el alma, lo más íntimo de la persona, quiénes somos nosotros de verdad, nuestros afectos más grandes. Y la divinidad, es decir, Dios me mostró que estaba con todo su poder y que verdaderamente estaba ahí y que por lo tanto había que adorarle, porque la relación correcta entre la criatura pequeña y el Creador es de adoración, no hay otra. Yo sentí un gran temor de Dios, Fran. El Señor no me dio miedo, pero aquello imponía. Y me dio mucho miedo que hubiera algo malo que pudiera actuar algo parecido, siquiera parecido, ¿no? Digo, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pero lo que sí sé es que Dios está vivo en la Eucaristía y que hay que acompañarlo porque se ha quedado en la Eucaristía por nosotros. Esto es otra conciencia, ¿no? No se ha quedado en la Eucaristía por Él. Yo intuyo, ¿no? Pienso que nos ama tanto que no se pudo ir. No, tenía que quedarse de alguna manera. Y se ha quedado escondido, como decía Francisco Marto, ¿no? Jesús es escondido, porque claro, si se mostrase, ya no seríamos libres. Y que está esperando el momento de encontrarse con cada uno. Mira, me viene la palabra de Dios, Fran, porque está escrito en el Evangelio. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él, y yo me manifestaré. Ahí lo deja, ¿eh? Cada uno que observe en su corazón lo que le dice cada una de las palabras. Este amor en la Eucaristía se puede concretizar de una forma más específica en la adoración nocturna, ¿no? Hacia la cual te sientes llamada a realizar esta adoración continua, ¿no? La adoración eucarística perpetua, vamos a corregir. De esta forma también pues te vas alimentando en cada momento, bueno, cada día prácticamente. Bueno, todas las corrientes de adoración son buenas. La adoración nocturna es maravillosa porque además esas horas son las que Jesús pasaba adorando al Padre antes de tomar las decisiones, ¿no? Antes de elegir a los discípulos, Jesús oraba de noche y se pasaba toda la noche en oración. Yo estoy en la adoración eucarística perpetua, estas capillas que si no nos inscribimos para hacer nuestra hora santa ahí no se pueden mantener abiertas
y son una bendición para las diócesis, para todo el mundo, porque las gracias que recibes ahí no son para ti solo, las llevas a los demás, ¿no? Y a tus vecinos, a tus amigos, a tu ambiente de trabajo. Ahora estoy también con los misioneros de Jesús Eucaristía, que desde la Cuaresma del año 2017 han comenzado, y estoy ahí también sirviendo como Dios me permite. Y es muy bonito porque todas las semanas se visita una parroquia, se expone el Santísimo y se ora por el sacerdote, por los fieles de la parroquia, pero sobre todo es como una escuela de adoración, porque tenemos que aprender a adorar a Dios y a postrarnos ante Dios. Si queremos que el cielo venga a la tierra, tenemos que postrarnos y postrarnos, arrodillarnos, que no, nos cuesta cada vez más, pero hay que hacerlo. Qué trabajo nos cuesta siempre agachar la cabeza en este sentido. Y por supuesto, pues es cierto, ¿no?, que nos falta mucha formación y también difusión en este sentido de la importancia que tiene la adoración eucarística. Querida Cintia, llega un momento en el que el Señor te pide algo muy especial, o por lo menos yo lo he percibido así, ¿no? A raíz de estar en esta adoración continua, a raíz también un poco de toda la historia que ya ha hecho el Señor contigo, pone en tu corazón contarlo al mundo, y de una forma además muy particular. Sí, porque además coincidió con la COVID, estamos en el año 2020 y cierran los templos. No podemos recibir la Eucaristía, no puedo ir a adorar, no puedo recibir el sacramento de la reconciliación, que creemos que nos podemos confesar siempre, pero en esos días incluso el Papa tuvo que sacar un documento para que pudiéramos pedir perdón a Dios en casa, hacer una oración, y eso no sustituía que luego nos confesásemos con un sacerdote. En ese tiempo puedo decir y doy testimonio de que Dios me puso todo lo que necesitaba para escribir una novela testimonial, que es El escultor de almas. ¿Qué me puso el Señor? Pues personas que me orientaron, personas que me ayudaron. Como yo no era escritora, vengo de la banca, me puso testimonios eucarísticos reales que habían sucedido en la capilla de la adoración eucarística perpetua. Es decir, que estos testimonios yo los había localizado 5 o 6 años antes del 2020, ¿no? Y me habían apasionado mucho porque yo decía, ahí va, pues hay personas que les han pasado cosas, ¿no? Que no soy yo sola, que el Señor actúa y actúa con poder. Entonces yo lo recogí y pensaba recopilarlo como testimonios, pero no. O sea, 6 años después, prácticamente, pues el Señor me inspira una novela. Y en esa novela la protagonista es Clara, que es una chica que se parece a mí. No soy yo totalmente, no es. Tengo que decirlo porque la gente me está buscando en la novela, pero la parte espiritual sí. La parte espiritual sí, la parte de Polonia, yo estuve viviendo un mes en Polonia. El testimonio eucarístico mío viene con todo detalle en esa novela. Y ahí pude sacar muchas cosas que llevo en el corazón. Personas que me hayan dicho, si no llegas a dar el testimonio, hubieras sido una criminal porque les ha cambiado la vida. Y entonces yo decía, Señor, tengo una responsabilidad. Y le doy gracias a Dios que me permitiera sacarlo, porque yo no terminaba de tener paz con eso solo para mí, ¿no? Pero era tan grande que yo decía, ¿cómo voy a decir esto? Es que no sabía lo que podía decir y lo que no. Incluso consultaba a un sacerdote y me decía, sí, lo puedes decir. Y otro me decía, pues yo mejor no, porque van a pensar que tal. Entonces, era un poco difícil para mí ese discernimiento. Y bueno, le doy gracias a Dios porque es que me puso todo. Además, estaba la novela escrita con el prólogo de un sacerdote querido, el don Julio. Y incluso me llamaron para coordinar un ciclo de literatura ex libris en Murcia, la Semana Internacional de las Letras, que tiene distintos ciclos, pero la fe no estaba en la cultura en esos ciclos. Y de repente me lo piden. Oye, ¿tú coordinarías un ciclo de literatura y fe? Y claro, yo pensé, si tengo la novela escrita. Digo, ¿tú sabías algo? No podías saberlo, no se lo he dicho a nadie. Y este amigo, Victorio, me dijo, si tienes la novela escrita, tienes que sacarla, no te la puedes guardar. Y entonces yo me lancé a coordinar ese ciclo, en el cual presenté también a otros hermanos que habían escrito cosas interesantes. De hecho, lo he coordinado 2 años. Y ahí presenté mi novela. Y nunca me imaginé que iba a ser todo tan maravilloso. De hecho, bueno, es que no sé si existieron 70 personas, 80, y se quedó como el doble en la puerta, que no podían acceder. Y por el tema del COVID habían restricciones.
Y cuando llegué al complejo de San Juan de Dios, donde se presentó la novela, había también un letrero allí, en piedra, que decía que ese lugar había sido erigido para mayor honra y gloria de Jesús sacramentado, es decir, de la Eucaristía. Y yo iba con mi novela, con la portada que sale el Santísimo, ¿no? Y era decir, Señor, me supera esto por todas partes, pero si esto era lo que tú querías, qué felicidad, ¿no? Porque vas viendo los signos de que vas en su voluntad y eso te da mucha paz. Hablamos, sin lugar a duda, pues de un apostolado que comienzas de esta forma, pero has hecho muchas más cosas, como por ejemplo dar catequesis también en la parroquia, ¿no? Te pregunto esto o hago colación porque ¿cómo definirías tú este trato con los jóvenes, ¿no? A la hora de evangelizarlos? Para mí fue precioso, estuve un año y estuve en 2 parroquias distintas. Una era de niños que tenían más carencias económicas y afectivas también, iba un poco todo relacionado y allí fue donde más me marcó, porque uno de los primeros días que yo les di la catequesis y hablábamos de la palabra y de Jesús, pues yo les quise preguntar qué les había tocado, ¿no? ¿Qué les había llegado? Y los niños dijeron que estamos juntos. Y aquello me desarmó, que estamos juntos. Me dio la luz porque dije, esto es amaos. O sea, no es lo que yo hago. Está muy bien, hemos hablado de Jesús y tal, pero ellos, es el amor. El amor está aquí porque están juntos, ¿no? Y me hizo cambiar mucho el chip de las catequesis. Aquello fue una lección que el cielo me dio. Y si hablamos de los jóvenes, que también lo has mencionado antes, ¿no? Esta Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia que marcó tanto tu vida, ¿no? ¿Qué experimentaste allí? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué te trajiste? Teníamos que hacer varios programas. Fui con un grupo de evangelización de la revista Amaos en Polonia, que ha creado pues, el padre Piotrowski con la Sociedad de Cristo. Ellos tienen el movimiento de los corazones puros, del que hablo en la novela, que es una escuela para aprender a amar con un corazón puro, y allí salen muchos noviazgos y muchos matrimonios. Yo sé que esto hace falta en España. Si Dios quiere, pues aprenderá. Pero hace por lo menos 8 años que yo pensaba, esto es urgente. Yo lo vi y dije, esto es urgente. Luego me sentí muy sola, yo no sabía. Todo el mundo tenía ya muchas cosas que hacer. No habían vivido la experiencia que yo vivía allí. Y el proyecto pues no lo pude llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, no lo tengo que hacer yo. Yo he orado muchísimo porque eso salga y en la novela pues lo cito. Allí estuve en Cracovia, en el Santuario Mundial de la Divina Misericordia, y también fui la primera española en entrar en el Centro Internacional de Evangelización. Y yo, que había tenido esta llamada de Dios tan grande, yo no sabía lo que Dios quería de mí, ¿no? Porque te planteas incluso un convento, porque ha sido una llamada eucarística, ¿no? De amor a Dios, de estar con Dios. Pero por obediencia, mi director espiritual, yo estuve 2 años trabajando después de este suceso, que fue durísimo para mí. Fue una prueba muy dura, pero bueno, yo obedecí. El Señor me hizo saber cuándo pude dejar el trabajo. Me dio incluso Monseñor Munilla la bendición el día que salí del trabajo, y estabas ese día con nosotros, porque estábamos con Radio María transmitiendo, y recuerdo pues que una compañera nuestra, María, me empujó para hablar con él, y yo le dije, Monseñor, no sé lo que ha pasado, pero he dejado mi trabajo esta mañana después de 20 años en un banco. Y él me dio la bendición, ¿no? Qué bonito, un obispo de la iglesia el mismo día que yo había dejado el trabajo. Yo me acosté con una paz, y la bendición decía, el que ha comenzado la obra buena en ti la lleva a su término. ¿Y quién me iba a decir a mí que años después íbamos a ser compañeros de programación en la radio de la Virgen? Pues es algo que Dios ya lo sabía, pero yo no. Que esto es un voluntariado, ¿no? Pero para mí es el mayor de los trabajos, porque es servir a Dios y a la Madre. Entonces, Polonia para mí fue el regalo posterior a dejar el trabajo. Me llaman de Polonia, me invitan a esto y me doy cuenta que Dios me quiere evangelizando. No tenía ni idea de cómo, ni de qué manera, porque Radio María vendría después, incluso algunas entrevistas, el testimonio, la novela, otras ayudas que te piden y que no tienes tampoco por qué contar, pero que ahí estás, porque si el Señor te da un carisma de comunicación, lo pones al servicio de todos.
Y es que démonos cuenta, yo sé que muchos de los que nos veis sois voluntarios de Radio María y además pues estáis ejerciendo esta labor de difusión que tantas veces dices, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué voy a salir yo a la calle? ¿Para qué me voy a ir a una parroquia a repartir 4 estampitas? ¿O para qué voy a pasar la vergüenza de tener que subirme a un púlpito a decir, oye, que Radio María es esto, contando siempre lo mismo? Bueno, pues yo recuerdo siempre la historia de Cintia y es que fue así precisamente, ¿no? Estábamos en un stand, yo ese día no estaba nuestra querida compañera y amiga María, y creo que fue ella precisamente la que estaba cuando tú te acercaste a este puestecito de Radio María que había allí en una feria de voluntariado. Y entonces ella te dijo, oye, mira, pues vente con nosotros, colabora, participa. Sí, así fue. Además estaban todos los puestos cerrados porque yo había salido muy tarde de trabajar. Y este estaba abierto y yo nunca hubiera pensado en una radio, porque hubiera pensado que a lo mejor era más de mi gusto, ¿no? Porque cuando es tu carisma, pues esto me gusta. Y claro, yo no quería hacer mi gusto, yo quería hacer la voluntad de Dios. Digo, pues no va a ser algo que me guste. Pero no, es que el Señor te ha dado los carismas para ponerlos, ¿no? Y María, la recuerdo porque me dijo, ay, necesitamos voluntarios, ¿quieres venir a hacer el Ángelus? ¿Quieres venir a la reunión? Y por ella fue, por esa mujer que me había pedido que necesitaban ayuda. Y dije, bueno, pues yo lo voy a probar. Al fin y al cabo yo quiero ayudar en algo y no sé en qué. Nunca me imaginé pues que sí, que ya llevo muchos años ahí. Estuve 3 años de difusión, como dice Fran, repartiendo cositas en la puerta con mi peto. Pero vamos, que es que yo volvería ahora mismo hablando después de la misa. Nos íbamos 1 hora antes para preparar los micros. Yo era un desastre con los micros. Entonces a mí me decían, lo tuyo es hablar. Porque eso sí, a mí me hablaba todo el mundo y los compañeros tan buenos me decían, tú no te preocupes, nosotros llevamos los micros y los cables, tú habla con la gente. Antes y después, ¿no? de las emisiones. Y me sirvió para conocer la iglesia, conocer los conventos, conocer las parroquias, conocer los sacerdotes, conocer muchos testimonios de oyentes que sí que te calientan el corazón. Una mujer que ha perdido un hijo, una mujer que no duerme, otro que está solo, cómo Radio María está ayudando. Historias de conversión, pues claro, yo era una privilegiada, porque yo era la que hablaba y escuchaba, y me hacía muy feliz. Y sigo siendo difusión, porque los que estamos en programación somos de difusión. Y la primera experiencia de programa la tuve con Armando Lío, y esto hay que decirlo, me llamaba Fran alguna vez, Cintia, ¿quieres colaborar en esto? Eran pequeñas participaciones, pero ya era súper feliz. Decía, qué bonito, ¿eh? Nunca me imaginé que yo tendría un programa. Y si todo esto, que a dónde iba ahora, ¿no? Si todo esto lo metemos en una coctelera, la mezcla de la revista Maos, Polonia, Los Jóvenes, La Llamada, el testimonio, el encuentro que tuvo tan fuerte con el Señor, la colaboración con Radio María, entonces surge el programa Maos. El programa Maos surge como inspiración de Polonia, por la revista Maos, o sea, fue su origen, ¿no? Aprender a amar, una escuela para aprender a amar. Lo habremos conseguido o no, pero llevamos ya 6 años y Fran está en la parte técnica y gracias, Fran, infinitamente, porque te hemos necesitado. Y me recuerda este programa el mandamiento nuevo que Jesús nos dejó el Jueves Santo, justo el día que instituyó el sacerdocio y la Eucaristía. Pues instituyó el servicio, lavando los pies a los discípulos, y nos dejó el mandamiento nuevo, que se nos olvida. Porque ya no es amar al prójimo como a ti mismo, no. Es que Jesús, el Jueves Santo, nos dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y claro, tú dices, Señor, yo no puedo amar a mi prójimo, de verdad, es que aunque quiera, ¿no? O sea, no tengo esa capacidad. Y ahí descubres que sin mí no podéis hacer nada. O sea, para amar al prójimo como yo os he amado, necesitáis la Eucaristía, necesitáis mi palabra, que es espíritu y vida, me necesitáis a mí. Porque estáis llamados a amar con mi corazón. Y en esto hemos estado trabajando mucho, ¿no? Y ahí entra el corazón inmaculado de la Madre. Porque su inmaculado corazón triunfará, nos dice en Fátima, ¿no? Y es cierto, o sea, necesitamos el corazón inmaculado de María hoy, consagrarnos a ella para no caer en el error, para mantenernos si caemos, nos levantamos, nos consuela, nos quita muchas confusiones de este tiempo. Y además nos une directamente al corazón de Cristo. No podemos cumplir este mandamiento de Dios sin ellos. El corazón inmaculado, el corazón de Jesús,
son la base de mi apostolado ahora mismo. Ciertamente, no dejéis, por favor, de visitar la página de podcast de Radio María España, porque los programas de Amaos es que no tienen desperdicio. están inspirados totalmente por nuestro Señor, por la Virgen, por supuesto, que siempre tiene la mano puesta en los mandos, y sobre todo este entremezclado que se hace en casi todos los programas con los testimonios, con las experiencias de muchísimas personas que han pasado ya por los micrófonos de Amaos, ¿no? Y sobre todo nos ayuda a profundizar en este amor y a conocerlo que tantas veces pues es muy desconocido, como nos estabas diciendo, Cintia. Estaríamos aquí un montón de tiempo más, días, y haríamos una serie de capítulos durante nuestras charlas, ¿no? Pero tenemos que ir culminando. Es importante, yo creo que dejemos, sobre todo de una forma particular y especial, ya sabes que Armando Lío tiene un cariño especial por los jóvenes, y así es como nace, ¿no? Un mensaje para los jóvenes para vivir lo que queda poquito de Cuaresma ya. Pues mirad, yo pienso para los jóvenes de hoy que tenéis que mortificaros un poco, ¿no? Porque hay muchas cosas que entran por los ojos que no son de Dios y que nos atrapan. Tenéis que ser inteligentes, astutos, sabios, pedir esta sabiduría al Señor. Jesús está vivo, Jesús está en su palabra, Jesús está en la Eucaristía. Enamoraos de Dios, dedicad un tiempo al Señor para conocerle. Mirad, estáis en una edad donde vais a encontrar 1000 cosas que os van a atrapar el corazón. El tema de los afectos se os va a revolucionar constantemente. Pero centrad vuestro corazón en la Eucaristía. Centrad vuestro corazón en el corazón de Jesús, que está vivo, que siente, porque su alma está ahí, que está su divinidad. Enamoraos del Señor. Él nos lo ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Es verdad que Dios está en todo, que no abandona a ninguno de sus hijos, esté donde esté, haga lo que haga. Nos ama siempre, nos ama infinitamente, pero tenemos que descubrir el amor, porque si no nos iremos por otros sitios por los que nos quieren llevar y no vamos a descubrir el amor verdadero. Y estamos llamados a tener un corazón puro para ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Os invito, y sobre todo a los que ya también tienen fe, a los que no tienen fe, pues les diría sobre todo esto, ¿no? Pero si encima tenéis fe, os invito a profundizar en esta bienaventuranza. Pues con este mensaje nos quedamos. Cintia García Gea, compañera, amiga, hermana, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de Armando Lío. Fran, yo también estaré aquí contigo muchísimo tiempo porque sois feliz en este programa. Lo quiero muchísimo, para mí es entrañable, así que os mando un saludo muy cariñoso a todos. Sabes que te quiero y aquí estamos al servicio de la Virgen. Siempre, siempre al servicio de la Virgen. No os perdáis, si os habéis quedado con gana de más, el programa del próximo domingo, Lío Riesgo. No voy ni a hacer preámbulo, pero podéis más o menos ya pensar sobre qué puede ir, ¿no? Jugársela por Cristo, solamente voy a decir eso. La tendremos con nosotros también en el programa, así que si queréis conocer un poquito más a Cintia, no os lo perdáis. Nos vemos, nos escuchamos en la radio. Adiós.